Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a una edición de su programa En Voz Alta desde la Universidad Autónoma de Querétaro, en donde tocamos diferentes temas, todos de interés del país, de interés del Estado y desde luego de interés de la ciudadanía que nos hace favor de escucharnos, de sintonizarnos. Hoy, como siempre, tenemos a nuestros invitados de lujo, nuestros panelistas, a la licenciada María Alemán, muy buenas noches, Arturo Maximiliano y a la licenciada Karina Vázquez de la Facultad de Ciencias Políticas. Pues entremos en materia, dado que el tiempo es relativamente muy corto y los temas son muy amplios. En esta semana me parece que lo que ha dominado el tema en la agenda pública, en la agenda de los ciudadanos de Querétaro, es el cambio en uno de los órganos garantes de los derechos humanos en el Estado, que es la Defensoría de los Derechos Humanos. Esta convocatoria que ha realizado la legislatura del Estado y que habrá de concluir en el próximo mes de febrero con el titular de la Defensoría. Recordemos que esta figura empieza en los años 90 con aquella Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se conforma o empieza su conformación como un órgano desconcentrado en aquel entonces de la Secretaría de Gobernación. No tenía todavía el carácter de autónomo, es hasta 1992 en la que se le da este reconocimiento, el constituyente permanente, y en ese mismo año, en esta reforma constitucional, obliga a los estados a tener una figura igualitaria como existía la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que en Querétaro se forma en una ley, le da forma en una ley en 1992 y a partir del 1993 tenemos ombudsman queretano en este órgano que, insisto, cuyo principal objetivo es la defensa de los derechos humanos y que habrá de nombrarse en los próximos días. Mari, buenas noches. ¿Cuál es tu opinión del trámite que se está realizando en estos momentos o de la convocatoria que emite la legislatura del Estado para el nombramiento del nuevo titular de la Defensoría de los Derechos Humanos? Muchas gracias, estimado Carlos. Muy buenas noches a todo el auditorio de En Voz Alta, a mis compañeros panelistas. Y miren, yo creo que entrando de lleno al tema, me gustaría retomar la palabra que utilizaste para preguntarme, Carlos. Tú dijiste, ¿cómo ves el trámite que se está llevando a cabo? Y precisamente eso es lo que pareciera que es un trámite ante la legislatura, pero no un proceso de selección con la naturaleza y el respeto que una institución como la Defensoría de Derechos Humanos necesita. Y hay que remontarnos un poquito atrás. A mí me tocó ser diputada local cuando se nombró a quien actualmente está al frente y que todavía por las próximas semanas, hasta que haya un nuevo titular, una nueva persona responsable de la Defensoría de Derechos en el Estado, es hoy la responsable, que es Roxana de Jesús Ábalos Vázquez. Y recuerdo muy bien en la sesión en la que se nombró a la señora Roxana, que en su momento el diputado del PRD, Carlos Lázaro Sánchez Tapia, recuerdo muy bien que él citó y hizo algunos pronunciamientos duros y sobre todo críticos al proceso. Y en su momento él decía, como hoy creo que es oportuno recordar, que los órganos autónomos no son ni deben de ser una especie de agencia de colocación de cuotas o de amistades. Y pareciera que en los últimos años así ha sido, no solamente con este órgano, sino con algunos otros tantos más, y que han perdido incluso su personalidad ante la propia sociedad, su respeto, su legitimidad. Hoy está concluyendo un proceso, ha concluido prácticamente una administración
pues que ha sido gris, si me permites la expresión. No ha habido pronunciamientos firmes, contundentes respecto de la actuación de los órganos del Estado, particularmente del Poder Ejecutivo, del propio Poder Legislativo, que defienda los derechos humanos de quienes en este Estado vivimos. Y la verdad es que creo que esta propia actitud o esta administración gris perjudica la visión que tenemos todos de la institución, porque dejamos de creer en una institución que de origen nació para estar del lado de los ciudadanos, que de origen nació para estar defendiendo los derechos humanos de todas y de todos, y que hoy pareciera que no es más que una especie de agencia de colocación de cuotas y de amigas y de amigos. Por eso cierro esta idea con la frase que tú iniciaste. Hoy, lamentablemente, lo que veo en la legislatura es un trámite más. Y bueno, efectivamente ya daremos cuenta de algunos de los que han manifestado su interés con SER, pero en su opinión, maestra Carla, este proceso que está llevando la legislatura tiene vistas de transparencia. En su opinión, los dados ya están cargados, ya saben quién va a ser, los que se inscribieron saben cómo enfrentan este proceso. ¿Cuál es su opinión respecto del proceso que está siguiendo en la legislatura? Muchas gracias, buenas noches. Pues yo coincido con la licenciada María en que sí está haciendo pareciera algo de trámite. Bueno, se registraron 18 aspirantes, de los cuales pues algunos no parece que tienen perfil con experiencia en la defensa de los derechos humanos y en el trato a víctimas. Si bien algunos tienen la formación y otros han sido funcionarios en otros aspectos, son pocos los que pareciera que tienen ese perfil, lo cual pues sí preocupa, porque ya de por sí viendo las propuestas y las personas que se registran, pues nos habla de tener dudas sobre el proceso. Nosotros como Universidad Autónoma de Querétaro, pues sí confiamos y esperamos en que vaya a ser transparente, que el resultado tenga que ver realmente con los perfiles, pero la verdad es poco probable. O sea, sí suele ser espacios, presidencias que se dan en algunos organismos que pareciera que están pagando algunos favores políticos, y eso preocupa, no solo por la función que debe tener el presidente de esta comisión, sino porque pareciera que no se le está dando la importancia. Lo comentábamos en el programa anterior, incluso el presupuesto que maneja la Comisión de Derechos Humanos es pequeño, o sea, es mínimo y no se le da espacio para realmente incidir como debería. Entonces, pues esperamos y confiamos, pero la verdad sí dudamos que vaya a ser un proceso transparente y un proceso donde quede el mejor perfil. Yo creo que también estará en la ciudadanía, en las organizaciones sociales, en los políticos, en la universidad, pues hacer notar y hacer cuenta de el resultado de este proceso, y que de quien esté tenga que hacer una buena administración, pues sí, mejor que la que está, y exigir en ese sentido. Muy bien. Arturo, tú ya tuviste la oportunidad de ser diputado local, funcionario público, igual que nuestros otros panelistas. ¿Crees que estén los dados cargados? ¿Crees que ya la decisión esté tomada? ¿Que tienda a ser un proceso transparente de una institución que yo recuerdo que en los 90 era de vital importancia, pero que en mi opinión a últimas fechas ha tenido un descenso, por lo menos en el objetivo o en el objetivo para el cual fue creado? ¿Tú crees en este proceso transparente o crees que ya la decisión ya esté tomada? Mira, debo decir, Carlos, que retomando los antecedentes que diste de la comisión, pues también recordar al auditorio una característica que mencionaste, ¿no? La autonomía es un órgano constitucional autónomo, cuya autonomía de entrada tampoco está expresada evidentemente en la parte presupuestal, que es importantísima para este elemento. Están cargados los dados, no sé, lo que sí por lo menos veo es que está desviada la mira de los candidatos, de quienes están apuntando para este cargo, porque de acuerdo con declaraciones muy transparentes, inclusive algunas de la propia Secretaría de Gobierno, pues varios de ellos han desfilado por ahí
cuando entiendo yo que la pasarela y las comparecencias y los planteamientos de su programa, proyecto de trabajo como aspirantes a esta importante posición, pues debe estar, digamos, a consideración de los legisladores, no del gobierno. Esto es, me parece que, por eso reitero, me parece que con la mira desviada, yo trato de pensar qué fueron a decir al gobierno. Oye, me voy a portar bien, no te voy a dar lata. Es perfecto la conciliación. Yo no creo que deba ser un organismo que confronte. Por supuesto que haya una cooperación, inclusive haya una subsecretaría de derechos humanos en este nuevo gobierno. Entonces, me queda claro que también la comisión tiene un trabajo de conciliación, no solamente de denuncia, no solamente de supervisión. Pero lo que no entiendo me parece una equivocación y de nueva cuenta en otras situaciones que hemos encontrado en distintos personajes que están en la política ahora como quienes aspiran a estos cargos, pues yo no entiendo de verdad el pasar a uno, es decir, a pasar lista o hacer una serie de compromisos, acuerdos, cuando para mi gusto hay hasta un conflicto de interés. Porque reitero, no es que te vayas a ir en contra de ellos, pero evidentemente las quejas que lleguen serán o contra funcionarios municipales o contra funcionarios estatales y particularmente en las áreas de seguridad. Entonces, me parece preocupante esta situación. También, por supuesto, que podamos seguir con estas tendencias nacionales, y nacionales me refiero que las vemos por toda la República en muchas entidades, donde pues están los fiscales carnales, los auditores carnales y ahora el ombudsperson carnala o carnal, ¿no? Eso creo que es algo que no nos lleva en la parte institucional a buen término y no debemos demeritar la importancia como ciudadanos y por supuesto tampoco los legisladores como representantes de esos ciudadanos, pues la importancia de la actividad que lleva a cabo justamente esta importante comisión en el estado de Querétaro. Ojalá que sí haya pues es un proceso de selección acucioso, que se escuchen propuestas, que se valoren antecedentes y bueno, son 18, efectivamente cada uno tendrá sus pros y sus contras, pero que sí sea atendiendo al trabajo de la comisión y no a la buena vinculación de orden ya personal o inclusive político que pudiera haber entre los aspirantes y gobierno estatal o gobiernos municipales. Bien, recordémosle también a quienes nos escuchan que estos órganos constitucionales autónomos, como bien mencionaba Arturo, son, entre otros, sus objetivos, instrumentos de control del Estado. Existe el instrumento de control de la fiscalización a través de la Entidad Superior de Fiscalización, que es un organismo autónomo que no depende de ninguno de los tres poderes. También está la Defensoría de los Derechos Humanos, igual, en este mismo tenor como un órgano autónomo. También hay otros órganos autónomos que defienden a los ciudadanos precisamente de algunas de las funciones del gobierno y que la moda o la gran crítica que ha existido, por lo menos a nivel federal, en la Defensoría Nacional de los Derechos Humanos o la Comisión Nacional, es que precisamente se nombra una persona muy, muy ligada al movimiento de la Cuarta Transformación y que perpetúa este comentario de las personas que llegan afines al gobierno y que desde luego pues, no van a atacarlo para defender a los ciudadanos. Mari, viene una agenda interesante que ha sido abandonada desde mi punto de vista. Si vemos la página de la hoy actual Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro, pues prácticamente presentó, según su propia página, 3 acciones de inconstitucionalidad, realmente una para una ley general, 4 iniciativas de ley, 0 controversias constitucionales. En los programas que menciona ahí, que son 5, inclusive hay algunos que ni siquiera son de su competencia, me parece que efectivamente la labor ha estado o ausente o abandonada. ¿Cuál deberían de ser los retos, Mari, en tu opinión, del próximo titular de este importante organismo? Mira,
retomando y construyendo sobre lo que tanto Arturo como tú comentabas, Carlos, estos órganos constitucionales autónomos son un contrapeso, ¿no? Y por eso precisamente su designación no recae en el Poder Ejecutivo, porque pues sería un departamento más de despacho del Poder Ejecutivo si el gobernador, o en su caso gobernadora, designara a la persona responsable de este órgano, de esta comisión. Por eso recae en el poder legislativo. Y por eso quiero construir sobre esto, es decir, por eso es tan importante que el Poder Legislativo, que las y los diputados asuman la responsabilidad con seriedad de buscar al mejor perfil. Y buscar el mejor perfil no solamente es aquel o aquella persona que cumpla con los requisitos de ley. Yo creo que hoy la situación en la que se encuentra la institución requiere mucho más que solamente los requisitos de ley. Requerimos a quien esté al frente que tenga una visión de cómo acercar a la comisión a los ciudadanos. Hoy sentimos una comisión lejana, hoy sentimos una comisión en la que francamente pareciera que no pasa nada, que no sucede nada, y lo acabas tú de documentar con cifras, con datos estadísticos que vienen precisamente y que uno lo puede consultar en la página de la comisión. Y entonces necesitamos que la designación sea con una visión de fortalecer a este órgano constitucional autónomo. Que no le tengamos miedo. Yo creo que hoy no podemos seguir el ejemplo que pareciera sucede a nivel federal, porque a nivel federal al presidente Andrés Manuel le incomodan mucho los órganos de control y de contrapeso. Pero creo que en el Estado, en Querétaro, tenemos que ir en sentido opuesto a esa corriente y esa tendencia. Y tenemos que fortalecer los organismos que construyan un equilibrio de poderes precisamente. Y por eso la responsabilidad que tiene la legislatura es una responsabilidad histórica, es una responsabilidad sumamente importante en la construcción democrática, en la edificación de nuestra sociedad aquí en nuestra entidad. Hay 18 aspirantes, ya lo mencionaron, sí. Podemos platicar de cada uno de ellos. Yo personalmente conozco a varios de ellos. Algunos de ellos fueron mis maestros en la universidad, como el doctor Javier Rascado, que además fue excomisionado o es excomisionado de Infocrop, que es un hombre pues con una solidez académica probada y que indiscutible. Mujeres activistas como Maricruz Ocampo, que ha sido una defensora de los derechos de las mujeres, que conoce muy bien el tratamiento que hay que darle a las víctimas. Y aquí construyo también sobre la idea que comentaba la maestra Carla. Es bien importante que no solamente sea una persona que vaya a defender los derechos, sino que tenga la perspectiva de la atención a las víctimas, que hoy tanto hace falta en nuestro país, en México y también en Querétaro. Querétaro es un estado en el que poco se habla de lo que sucede todos los días a las mujeres. Y yo por eso podría decir que un perfil como Maricruz Ocampo me gusta por su experiencia desde la sociedad civil como activista en la defensa de los derechos de las mujeres. Creo que sería un paso significativo para nuestro Estado en la consolidación de los derechos de las mujeres, en la defensoría de sus derechos, en la construcción de una sociedad mucho más paritaria y, por supuesto, en la atención de las víctimas que siguen existiendo y que no hay que invisibilizar, Carlos. Muy bien. Maestra Carla, los retos en materia de derechos humanos para los próximos años, ¿qué debería de dominar en la agenda? Más allá de lo que ha estado pasando, ¿qué es lo que debería de suceder en su opinión? Gracias. Pues yo creo que sí son muchos los retos. Obviamente hay que consolidar todos estos derechos para las minorías, bueno, lo que es el matrimonio igualitario, bueno, también el derecho de las mujeres a la maternidad, la protección, el reconocimiento de los cuidados que brindan las mujeres, que también el trabajo de cuidados no es reconocido. Hay muchas áreas que hay de oportunidad y bueno, a nivel Querétaro la cuestión de la seguridad también, incluso a nivel nacional los periodistas, que ahorita también es un tema
que está siendo importante y que yo creo que una Comisión de Derechos Humanos debería de estar enfocada a tratar todos estos temas, no solo desde la prevención, o sea, en cuanto a garantizar que también haya leyes que den protección, seguridad a las víctimas, mujeres, a la niñez, a los quienes ejercen las profesiones como el periodismo y a quienes también son víctimas de algún delito de la delincuencia organizada, sino que también debe de incidir en esta defensa de las víctimas, sentar precedentes. Creo que es muy importante que sí se vayan legislando y se vayan actualizando las leyes. O sea, también digo, y Querétaro ha sido ejemplo de que está empezando a modificar algunas. Bueno, tenemos lo del matrimonio igualitario, pero falta mucho por consolidar. Incluso actualmente ahorita hay quienes todavía están en contra y están tratando de echar para atrás esto del matrimonio igualitario. Incluso por ahí mencionaban los periodistas que uno de los candidatos de estos 18 era de los que había tratado de interponer, echar para atrás estas decisiones. Entonces es importante alguien que pueda ver por sentar precedente, o sea, por dejar una administración no solo que digan fui yo quien hice, sino que realmente se sienten las bases para que haya una defensa de derechos humanos, para que las víctimas sepan a dónde acudir, no sea un sufrimiento y que realmente haya las instancias para proteger los derechos y que poco a poco se vayan modificando también las leyes para dar mayor certeza y protección a los derechos humanos. Arturo, para concluir este primer bloque, ya decía María Alemán, describí algunos perfiles. ¿Tienes algún perfil que te llame la atención, que te llene el ojo, que creas que pueda con esta importante responsabilidad? Y también preguntar tu opinión sobre si nos estuviera escuchando alguno de los aspirantes o los que va a ser, ¿qué debería de ser la lucha a favor de los derechos humanos en los próximos años aquí en nuestro estado? ¿Cuáles son los temas que deberían de dominar en esta agenda? Mira, han mencionado los muy importantes. La verdad es que Carla y María hicieron, creo que ya una mención clara, los temas de igualdad entre mujer y hombre, que puede ser un derecho que se empieza a expresar en algunos esquemas políticos, en cuestiones electorales, pero en el día a día tiene un rezago importante y particularmente en Querétaro las estadísticas no mienten y creo que ahí es un trabajo donde debe poner el pie en el acelerador, pues justamente la comisión y quien esté de titular de la misma. Por supuesto, la no discriminación, los derechos de los discapacitados, continuar con esta agenda, en este elemento de no discriminación, con esta agenda de la comunidad LGTB. Creo que también es importante, no creo que no sea avanzado lo suficiente, inclusive ha habido quienes no han estado de acuerdo hasta el punto donde al día de hoy se ha llegado en las reformas legales, no solamente en el orden constitucional, sino en las propias leyes secundarias y los reglamentos. Pero quisiera ir un poquito más allá porque este tema de los derechos humanos, primero es poco conocido, creo que también hace falta un ejercicio de comunicación. No solamente se requiere comprar espacio en los medios de comunicación, creo que hay otras maneras hoy de llegar a los ciudadanos y que puedan cada vez más conocer sus derechos y también hacerlos valer a través de la comisión cuando así sea necesario. Y quisiera también hacer mención, entiendo que el tiempo ya debe ser corto, pero... Todavía tenemos tiempo, adelante. Que hay una evolución importante en este tema de los derechos humanos. Se ha ampliado mucho el espectro. Se habla de derechos humanos de primera generación, segunda, tercera, cuarta, ¿no? Y bueno, hay dos que a mí me parecen muy importantes. Uno de ellos es el medio ambiente. Y es un punto donde ser un titular de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado pues requiere estar o fajarse bien para efectos de pues encontrar entre los derechos humanos y los los intereses económicos, pues encontrar realmente un punto donde puedan convivir ambos, lo cual no es siempre sencillo y me parece que es algo en lo que se habrá seguramente de requerir una comisión con conocimiento, con carácter y por supuesto en trona. Y otra que no es un lujo,
es un derecho constitucional, que es el acceso justamente a las tecnologías de la información. Es algo que en cuanto más se va negando este derecho a los ciudadanos de manera universal, pues más también se va generando ahí un abismo o una brecha que es en negación de un propio derecho humano. Tan importante es que, bueno, pues hoy también hay un debate importante en otro esquema sobre los derechos de las audiencias que también derivan justamente de estos temas de telecomunicaciones. En cuanto a los perfiles, pues sí, yo creo que vaya, no tengo yo la lista de los 18, conozco por los medios algunos. He escuchado de gente como José Vidal, que es un perfil importante en términos jurídicos, también con experiencia en organismos pues que tienen que ver con elementos de... son organismos autónomos que tienen características similares. El propio Javier Rascado, que como bien dijo María, pues es un académico, además es un funcionario público que lleva una carrera muy importante y muy sólida. Entiendo que la acusación que se le hace, lo que he estado viendo es que se pronunció en favor de un candidato previo al proceso o previo a la elección, y esto pudiera generar una idea de alguna especie de compromiso de índole más política que creo que de alguna forma podría ser injusto este planteamiento, pero bueno, pues ahí es lo que he escuchado, lo que he visto de la crítica, reitero, de un académico y además un funcionario intachable, me parece la figura de Javier. Y por supuesto también otras personas que han tenido relevancia en movimientos que tienen que ver con la defensa de derechos humanos desde los movimientos civiles. Entonces, creo que yo insistiría mucho el tema de la transparencia que se ha tocado. Ojalá que estas comparecencias sean estrictas, que tengan un grado de publicidad importante y que a final de cuentas pues se den los elementos los cuales fueron determinantes para la elección de quien habrá como mujer u hombre de ser quien lleve los destinos por 5 años, si mal no recuerdo, de la Comisión de Derechos Humanos, con posibilidad de una reelección. Bueno, pues ahí está el tema que va a estar dominando esta semana. Yo nada más adicionaría lo que han comentado. Me gustaría también un debate intenso sobre el derecho a la conectividad que mencionaba Arturo, hablando en términos coloquiales, el tema del Internet como un derecho humano, que ahora ya sirve de referencia o de instrumento para acceso a otros derechos, como es el tema de la educación. Y también me gustaría ver una comisión o una Defensoría de los Derechos Humanos metiéndose como la nacional en temas fiscales inclusive, ¿no? Muy activa la Comisión Nacional con las acciones de inconstitucionalidad en muchos de los estados contra leyes que violan la capacidad del Estado de poder de cobrar algunas contribuciones. Eso es lo que me agradaría. Sin embargo, bueno, pues estaremos allá al pendiente. Y por último, yo sí soy de los que coinciden en que sería muy bueno, aunque no fuera en la legislatura, el debate entre los participantes, aunque fuera en fragmentos, porque realmente son muchos y son varios, ¿no? Este ejercicio que están haciendo en las mañaneras ahora de ponernos a los aspirantes al sindicato petrolero, podría ser, o es un ejercicio interesante, o es un precedente interesante para decir, bueno, fuera de las comparecencias que tengan en la legislatura los aspirantes a la Defensoría, sería interesante verlos en foros como en la Universidad Autónoma de Querétaro o en algunos otros espacios académicos, para ver la confrontación de ideas, porque me parece que se nutre o nutrirá la agenda que habrá de beneficiar en el futuro, si todo funciona como debería de ser, a todos los queretanos. Pues terminamos este primer bloque. En el siguiente bloque les pido que no se separen de la televisión. Vamos a estar hablando sobre el tema de la revocación del mandato. Todo parece indicar a esta fecha que el requisito lo cumplen, se cumple el requisito para que pueda haber un ejercicio. Está por un lado el tema del dinero que no alcanza, según el INE, y por el otro lado está la presión de que se establezca todo el aparato como hay en un proceso electoral, y en un caso inédito, si hay algún caso histórico en donde se pueda rebatir, en esta ocasión el que promueve la revocación del mandato es el propio partido de donde nace el presidente de la República, con lo cual ha tenido algunas de las críticas de que
más que una revocación de mandato, parece ser una confirmación de la popularidad del presidente. Pero este y otros temas lo vamos a ver en el siguiente bloque. Continuamos en Voz Alta. Gracias por continuar en Voz Alta. Vamos a cambiar ahora de tema. Vamos a tocar el tema de la revocación del mandato, que también ha estado en todos los medios de comunicación. Este gran debate que hay entre el INE por el tema de que si le alcanza o no le alcanza el dinero, el tema de Morena y algunos de sus aliados por si juntaban las firmas o no, por si esto es un tema de revocación de mandato o es una ratificación de la popularidad del presidente en una intermedia. Recordémosle a la ciudadanía que este tema de la revocación del mandato primero se intentó hacer o empatar junto con las elecciones constitucionales que acabamos de vivir. Mari, en términos de lo que tú has vivido, de lo que viviste en el Congreso de la Unión en el periodo pasado, ¿cuál es el sentido, en tu opinión, de este tema de la revocación del mandato? Sí, Carlos, justamente la verdad es que para mí esta fue una de las batallas más importantes que dimos cuando tuve el privilegio y la oportunidad de representar al Estado de Querétaro en la legislatura, en la Cámara Federal. Fui secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, entonces me tocó precisamente llevar esta reforma a la Constitución. Fijé el posicionamiento de mi grupo parlamentario y desde entonces lo advertimos y hoy lo quiero dejar muy claro. A mí me parece que es un mecanismo de participación ciudadana que está absolutamente desnaturalizado. Los mecanismos de participación ciudadana están diseñados para que el protagonista sea el ciudadano. Aquí, en esta consulta de revocación de mandato, el actor principal es el presidente. O sea, en este proceso de revocación, el presidente es el que está promoviendo y su partido están promoviendo este mecanismo, pues un poco más para, si se permite el término, ratificar o recibir el respaldo de sus simpatizantes. Y si nos vamos un poco a la historia, ¿no? En su momento, efectivamente, se pretendía llevar a cabo de manera conjunta con el pasado proceso electoral, con las elecciones intermedias. Fuimos muy críticos en su momento con la pregunta y de hecho hoy veía que ya un ministro de la Suprema Corte está planteando un replanteamiento, está proponiendo un replanteamiento de la pregunta, porque hoy como está fraseada la pregunta son dos preguntas en uno. Por un lado se consulta, digamos, la revocación y por el otro lado la permanencia del mandato en la misma pregunta. Entonces creo que va a entrar una discusión muy interesante que hay que darle seguimiento, pero desde entonces nosotros lo advertimos, porque como estaba planteada la pregunta, más allá de un proceso de revocación, que significa revocar, significa retirar, significa quitar el mandato, en su momento lo que se pretendía consultar era precisamente la permanencia, la duración del mandato, que pareciera lo mismo, pero esa línea delgaditita, después llevada a un proceso de interpretación jurídica, pues podía poner en tela de juicio o vulnerar nuestra democracia. Y fue una batalla que se dio con mucho esfuerzo, que se lograron cosas. De entrada no se llevó a cabo en el pasado proceso electoral. Una de las cosas que nosotros planteamos que tenía que ser al término del tercer año, como se estila llevar a cabo estas consultas o estos procesos de participación ciudadana. Lo que hay que decir ya en términos prácticos, ya llevado, digamos que al día a día, es que pareciera que tanto al presidente como a Morena poco le importa en realidad si la consulta se hace bien o mal. O sea, una consulta que es promovida por Morena y por el presidente, por un lado, pero por el mismo lado que es limitada en términos económicos por el propio presidente, por propio presupuesto enviado por el presidente y por la Cámara de Diputados, por el grupo de la mayoría de Morena. ¿Qué pasa? Yo creo que para el presidente no hay forma de perder en este proceso. Ya sea que se instalen menos casillas, que muy probablemente va a ser la alternativa que tenga que tomar el instituto, y entonces el nivel de participación sea muy, muy reducido, pues en este caso, al final del día, para el presidente será decir que tiene y cuenta con el apoyo y que además del apoyo a él, la gente quiere la continuidad
de la 4T, que yo creo que ese es por ahí el mensaje más contundente, más importante. Y por el otro lado, en caso de que se lograra hacer un esfuerzo económico y que sí se instale el número de casillas que marca la Constitución, que se lleve a cabo el proceso como lo marca la ley y la Constitución, en ese caso el nivel de participación podría incrementar, pero en ese caso también el presidente gana. ¿Por qué? Porque de todas maneras el resultado va a ser favorable a él y el nivel de participación solamente va a legitimar el resultado. Entonces no veo por dónde hoy el presidente y Morena pierdan. Creo que hay que entrar a la discusión de si todo esto que pareciera un show perfectamente montado, pues es más un tema de mantener entretenida a la población y desviado de los temas realmente importantes, de la crisis económica en la que estamos, de una inflación histórica, de un decrecimiento, de un tema de salud, de un mal manejo de la pandemia, y podría citar cientos de temas más delicados que hoy se viven en nuestro país, Carlos. Bien. Maestra Carla, en su opinión, ¿bien este ejercicio? ¿Le sirve a la ciudadanía? ¿No le sirve? ¿Es un acto de ociosidad política? ¿Es un acto que realmente va a tener su tono de participación ciudadana del primer ejercicio que tenemos en México de esta naturaleza? ¿Cuál es su opinión respecto de la revocación del mandato que parece ya ser inminente? Sí, gracias. Pues tristemente sí ha sido un proceso lleno de contradicciones y muy irónico además, porque pareciera ser que la fecha tentativa para esta consulta sería el 10 de abril, aniversario de la muerte de Emiliano Zapata. Entonces, bueno, va a ser muy, muy contradictorio para las organizaciones que realmente quisieran que este tipo de consultas populares fueran consideradas de manera seria y hubiera una gran participación. Tenemos el ejemplo de la consulta popular de agosto del año pasado, donde la participación fue bajísima, o sea, está alrededor del 7.11%, o sea, es bajísimo. Yo creo que en esta consulta de revocación la participación estará muy baja. Obviamente no se alcanzará el porcentaje que se requiere para que tenga alguna incidencia. Y sí será, yo creo, solo una simulación, una manera en la que el gobierno dirá que es muy democrático, que senta algún precedente, pero que en realidad puede ser contraproducente, porque entonces desanima realmente a los ciudadanos que sí quieren participar, a las organizaciones que sí están pensando en que hay derechos humanos que deberían de incorporarse a la ley, y que el argumento o la preocupación es si ahora todo se va a querer hacer con este tipo de consultas. Digo que además de que son caras, son costosas y sí requieren movilización de muchos ciudadanos, el resultado no va a ser el esperado. Creo que el resultado va a ser nada más un capital político, y eso, bueno, sí es preocupante, porque son instrumentos que deben de usarse de manera seria y que sí deben de servir para realmente cuestionar cuando un funcionario, un presidente no está llevando a cabo las cosas de manera, sí nosotros poderle decir claramente qué es lo que no estamos de acuerdo y que no estamos de acuerdo con esa línea. Pero en este caso no va a ser así. O sea, sí es nada más un ejercicio de autoalabanza, creo, en ese sentido. Arturo, mucho se ha dicho sobre el tema de la revocación, pero vamos un poquito más al caso local. Por un lado, todo parece indicar que Querétaro no es de los estados que aportan el 3% de las firmas necesarias para que este ejercicio se pueda realizar. Otros estados estuvieron, como el caso de Tabasco y la Ciudad de México, sobrados para aportar las firmas necesarias. Entiendo también que junto con esta reforma que se realizó a nivel nacional, se realizó la consecuente reforma a la Constitución local y permite ya la revocación del mandato en los estados, en particular en el estado de Querétaro. Y aquí van dos preguntas en una. ¿Ves en el futuro inmediato que esta figura también se pudiera aplicar aquí en el estado? Y si consideras, como lo ha dicho el presidente de Morena en Querétaro, que llegara a 400,000 personas la participación de Querétaro en este ejercicio de revocación de mandato. Bueno, me voy a ir un poquito como hilo de media en varios temas, ¿no? Que comentas que es súper importante, que en Querétaro la Constitución ya prevé esta posibilidad.
Habrá que ver la legislación, ¿no? Secundaria, en qué términos a lo mejor pudiera ser una alternativa de ver cómo sí le gusta, por ejemplo, a una mayoría panista en la legislatura que se hiciera este ejercicio de revocación de mandato. Debo aclarar para efectos nacionales o el estatal, que no es una obligación que vayamos cada 3 años en estos mandatos de 6 años o después de estos primeros 3 años a un ejercicio de revocación. Es un derecho de un grupo de ciudadanos, en el caso nacional o en el caso del presidente de la República. Estamos hablando de que la pueden pedir o la tendrían que pedir para que se lleve a cabo más del 3% del listado nominal. Entonces, primero es una posibilidad para que quien nos ve pues sepan que esto no va a ser necesariamente para cada ejercicio presidencial después de que culminen sus 3 años. Es una posibilidad, es un tema potestativo. Esto creo que es importante. Se advirtió el tema del costo, que también puede ser algo en Querétaro, ahora hablando de este tema y de que tendrá que haber una legislación secundaria. Se advirtió claramente que podría llevarse a cabo esta revocación de mandato el día de las elecciones generales donde concurrían también 15 gubernaturas. ¿Por qué? Por efectos del costo. Precisamente como se hace en muchos países del mundo, en muchas entidades, en entidades federativas de otros países que tienen esto que se le conoce como el recall. Acaba de pasar uno en California, justamente hace quizás 6 meses, un recall del gobernador de California, que por cierto logró quedarse en el cargo. Pero hay quien dice que pudo haber influido fuertemente en las elecciones. Yo no lo sé. No sé si pensar que el ciudadano, el elector, no sabe distinguirlo. En realidad, cuestiono mucho que hubiera cambiado muchos resultados electorales. Pensemos inclusive en Querétaro, pensemos en Nuevo León, si la participación en la revocación o que hubiera habido una boleta especial para revocación de mandato hubiera cambiado resultados. Es algo subjetivo, no lo podremos todavía, seguramente jamás lo podremos determinar, pero en donde existe esta figura sí es muchas veces a la par de otras elecciones, inclusive de elecciones de consulta ciudadana, como son las propositions en Estados Unidos, que también muchas veces van ligadas a un proceso de elección de cargos. Entonces, pues sí se advirtió. Ahora, el instrumento lo aprovecha pues quien quiere o quien puede políticamente hablando. Yo entiendo que el ideal es que fuera una manifestación de un origen puramente ciudadano, pero entendamos también que es política. Y en este caso, sí, seguramente el presidente es uno de los interesados en que se haga, él tiene sus razones, sus motivos, pero en otros momentos, o inclusive pensando en los esquemas estatales, que ya se obliga a que cada una de las entidades tenga en su constitución prevista la revocación de mandato para gobernadores, podría ser un elemento para la oposición y a lo mejor un elemento importante, una herramienta válida, hasta por qué no necesaria. Y reitero, retomo el caso de California. Fue abiertamente promovido por los republicanos para desbancar al gobernador demócrata y en principio parecía que lo iban a lograr. Finalmente salió con una victoria importante. Ahora, no estoy tan de acuerdo con María en que va a legitimar el resultado de la revocación necesariamente al presidente, porque hay que recordar que hay otro elemento que además de cuestiones de legitimación también es de legalidad o para que sea vinculatorio. Recordemos que tiene que votar o asistir a las urnas más del 40% del listado nominal para que sea vinculativo el resultado, vinculatorio. Entonces, no sabemos si llegará y de ese punto para arriba quizás sí sea una legitimación, quizás sea algo que pueda jactarse, ¿no? Políticamente, y de ahí para abajo creo que vendrá un debate político. Yo estoy seguro que la oposición, si no se logra el 40%, habrá de venir probablemente una crítica sobre el interés precisamente que pudo haber despertado la figura y una especie
de ratificación inversa, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos qué es lo que sucede en este ejercicio, que será el 10 de abril, y también, como bien señalaba María, bueno, pues cuáles serán las condiciones en las que se dará en términos de casillas y otros elementos importantes para alentar la participación de los electores. Ya nada más una ronda rápida, una proyección del porcentaje de participación. Nos comenta Arturo, tenemos todavía 6 minutos para poder decir, bueno, mi proyección pudiera ser esta y esto es lo que se espera de la ciudadanía, entendiendo de que quizá, y digo quizá, no se puede interpretar que todos los que participen, voten o no a favor, están de acuerdo con la 4T. ¿Cuál es tu perspectiva, sin que sea quiniela, Mari, del nivel de participación ciudadana en el estado de Querétaro? Yo espero un porcentaje bajo. Habrá que ver también las condiciones, lo que hablábamos de la instalación de las casillas, digo, con el antecedente de la consulta anterior, evidentemente nos deja pues, un margen muy, muy pequeño. Yo creo que no llegaremos, ni al 10% de la participación, yo creo. Para mí sí es una simulación disfrazada de democracia, lo digo claramente. Me parece también una técnica muy baja para desprestigiar a una de las pocas instituciones en la que los mexicanos confiamos todavía, que es el Instituto Nacional Electoral. Me parece una estrategia incluso para evaluar su posible desaparición. Y yo quisiera cerrar este tema diciendo que creo que es momento de que alguien le diga al presidente que es momento de dejar de pensar en la reelección y empezar a pensar en la nación, porque hoy necesitamos un presidente que ejerza el poder y no quiera concentrarlo nada más. Maestra Carla, su perspectiva del porcentaje que va o alcanzaría en Querétaro este ejercicio del próximo 10 de abril. Yo creo que en Querétaro será muy bajo. Digo, a nivel nacional yo creo que sí estará como alrededor del 10% y yo creo que en Querétaro sí estará mucho más bajo, al 5% tal vez. Y sí creo que la percepción de la ciudadanía, por lo menos en Querétaro, no solo es desinterés, sino también es hartazgo, porque también este enfrentamiento que se ha dado entre el INE y el presidente y los recursos, e incluso que trataron de por ahí demandarlos, el presidente del Congreso, sí ha sido algo realmente penoso que a mí en lo particular me preocupa, porque son figuras y son instancias que deberían de utilizarse legalmente, seriamente y no políticamente como una simulación. Entonces, sí creo que Querétaro va a tener una baja participación, 5% tal vez. Arturo, ¿le das más, le das menos? ¿Tu perspectiva estatal del porcentaje que se alcanzará aquí en Querétaro? Mira, sin duda, como lo decía Carla, pues claro, los electores también tenemos un desgaste y un cansancio. Hemos venido en ejercicios, está la consulta ciudadana, está la elección, ahora está el ejercicio de revocación y claro, no es fácil llevar a la gente a las urnas. Y cuando me refiero, no me refiero a llevarlas, no me refiero a acarrearlas, sino realmente a motivarlas de mutuo propio a las urnas. Creo que hay un elemento importante que pudiera para mí tener un mejor pronóstico en términos de participación. Mucho se ha alegado de esta figura que es muy poderosa, digo, la verdad es muy polémica y es controvertida y algunos aman o inclusive tienen sentimientos muy adversos hacia el presidente, pero sin duda es una figura que atrae mucho al ciudadano, que atrae mucho al elector, que está por encima de su propio partido, inclusive eso creo que también está perfectamente demostrado en términos estadísticos, y yo creo que nos podemos llevar ahí una sorpresa a la alza, tomando en cuenta que sí está de por medio o estará en esta boleta el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces creo que esto generará un atractivo diferente, por ejemplo, al de la consulta ciudadana, que verdaderamente pues sí fue muy baja la participación. Entonces creo que el nombre del presidente tendrá un efecto
interesante en la participación ciudadana. Yo sí veo mucho más. Será un reto llegar al 40% sin duda, me refiero a nivel nacional, pero bueno, pues vamos a ver cómo queda o cómo llega este proceso, ¿no? Bien, pues ahí están las opiniones para contextualizar a nuestra audiencia. El listado nominal en el estado de Querétaro debe andar rondando el 1.800.000 electores. Quiere decir que si se tiene una participación del 5%, estarán participando 90.000. Si se tiene una participación del 10%, estarán participando cerca de 180.000. Y si llegara al 40%, estaríamos hablando de una participación pues aproximadamente de más de 500.000 de queretanos. Me parece que ahí podría estar en mi opinión, una buena señal de lo que pudiera suceder en Querétaro en el 2024. Sé que algunos partidos van a decir que eso no es un reflejo de lo que va a suceder porque en el 2024 no va a estar Andrés Manuel en la boleta. Pues eso decíamos en estos 6 años y volvió a aparecer en la boleta. Entonces me parece que sí es un indicativo, no sé si determinante o no, pero sí va a ser un antecedente de lo que va a suceder, no solamente en el 2024, sino en las elecciones que se van a dar en el primer domingo de junio de este año en 6 estados de la República. Entonces, de ese hartazgo del que hablaba, o de ese cansancio del que hablaba Arturo, con respecto de estar movilizando a la ciudadanía, es posible que lo podamos ver o no en este proceso de revocación de mandato. Muchas gracias por su atención, que pasen una muy buena noche y nos vemos el próximo miércoles. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Esto fue En Voz Alta.